Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, el amor y la entrega de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos acompañe a todos nosotros en este día. Hoy, 4 de agosto, día del Santo Cura de Ars, patrono de los párrocos y modelo de vida para todos los sacerdotes, de manera especial los sacerdotes diocesanos. Queremos repetir lo que durante varios años hemos venido haciendo, y es la peregrinación de nuestro presbiterio de San Cristóbal al Santo Cristo de la Grita. Invitamos también a otros hermanos sacerdotes de otros presbiterios si nos quieren acompañar en esta experiencia bonita de oración, de reflexión, de retiro, que nos permite identificarnos con la imagen del Cristo sumo y eterno sacerdote, reflejado en la talla del Cristo del rostro sereno de los milagros de la Grita. Este año no podemos peregrinar físicamente por todos los motivos que conocemos debido a la pandemia que azota nuestra región y todo el país y todo el mundo. Pero eso no obsta para que tengamos en este día un momento de encuentro con el Señor. Por eso, valiéndonos de los diversos medios de las redes sociales, podemos dedicar un rato largo para contemplar, para meditar, con la ayuda de algunos hermanos sacerdotes, y vamos a centrarnos sobre todo en la figura del Cristo Redentor, en la figura del Cristo de los milagros que refleja el rostro sacerdotal, y también en el rostro eucarístico del sacerdote que podemos ver y contemplar en la talla bonita del Santo Cristo de la Grita. Quiero invitarles a todos ustedes, hermanos sacerdotes, diáconos, seminaristas que nos acompañan, y también a tantos fieles que, estoy seguro, fieles laicos cristianos que nos acompañan en este día, a que en primer lugar hagamos, como nos enseña San Ignacio, una composición del lugar. Es decir, situarnos dentro de nuestro corazón. Está siempre presente Jesús, pero situarnos, si tenemos una imagen del Santo Cristo, si tenemos la palabra de Dios, también abrirla. Vamos a meditar un trozo de esa palabra de Dios y contemplar. En segundo lugar, que esa actitud nos deje también otra posibilidad, y es dejarnos contemplar por Cristo. La primera actitud, abrir nuestra mente, nuestro corazón, situarnos para contemplar y hacer que seamos contemplados. En esto recordamos
lo que el santo cura de Ars nos dice como una experiencia, aquel campesino que llegó y estaba sentado en su confesionario viendo a este señor que tenía tiempo allí orando y le pregunta: ¿usted se siente enfermo? ¿Tiene alguna necesidad? No, padre, yo vine aquí, yo lo veo y él me ve y yo lo veo. Esa actitud les invito a que todos nosotros lo tengamos en este momento, en este encuentro con el Señor. Y una segunda actitud es, bueno, saber que si no podemos ir caminando, sí podemos saber que el Señor no es que venga, es que está con nosotros, está dentro de nosotros. Y a nosotros sacerdotes, más todavía nos corresponde pensar en este sentido, porque hemos sido configurados a Él, a Cristo sumo y eterno sacerdote. Y entonces tener la posibilidad de renovarnos y de renovar nuestro espíritu, de renovar nuestra vida. Les invito a que entonces, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, contemplando y dejando de ser y dejando que el Señor nos contemple, pues recordar que por el bautismo hemos sido identificados a Él, hemos sido revestidos de Él, y por la ordenación sacerdotal, por el sacramento, hemos sido configurados. Con estas dos actitudes, amén de la actitud de fe, de sencillez, guardando silencio, dejando a un lado quizás otras preocupaciones por un tiempito, por este rato de oración y de peregrinación, metámonos dentro del corazón del Señor, sabiendo que el Señor está presente en nuestro corazón. Vamos a tener como primer momento, luego de esta introducción, la lección divina que nos la va a dirigir el Padre Edixandro, el párroco dominico, párroco de Santo Domingo Guzmán, en la iglesia que nosotros conocemos aquí en San Cristóbal como la Iglesia del Ángel. Él va a hacer la lección divina a partir del himno de la carta a los Filipenses. Y leemos ahora, hacemos la introducción a su lección divina, leyendo el himno de Filipenses, que está en el capítulo 2, versículo 6 a versículo 11. Dice el texto de San Pablo: Él, Cristo, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos ahora con cariño, con atención, con apertura de mente y de corazón, la enseñanza en forma de lección divina, lectura orante de la palabra de Dios, que nos ofrece nuestro querido hermano, el Padre Edixandro. Adelante, Padre. Buenas, hermanos, y digo buenas porque no sé qué hora podrá ser cuando ya se dé esta parte del retiro. Quiero saludarlos en este día que celebramos a San Juan María Vianney, y que sea Él el que guíe e interceda por nuestro ministerio durante todo este retiro. Me ha pedido Monseñor Mario Moronta que reflexionara un poco, hiciera lección divina
de un aspecto de la vida de Cristo que quizás poquísimo es conocido. Solo en el medio de los que estudiamos teología podemos saber esto, conocer esta palabra, esta expresión. Hablamos de la misericordia de Cristo, hablamos de su pasión, de su resurrección, celebramos su encarnación en el nacimiento, pero poco o casi nada reflexionamos sobre el tema que a continuación vamos a desarrollar. El Señor me encargó hablar de la kénosis, ese himno que se encuentra en la carta a los Filipenses. Se encuentra en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y que como ustedes saben, hermanos, lo proclamamos domingo a domingo en la celebración de las vísperas. Vamos entonces a meditar qué es esto, qué es la kénosis. La liturgia de las horas, como se nos ha enseñado, es la oración universal de la Iglesia. En ella, la Iglesia, ejerciendo su maternidad y su misión de llevar la luz de Cristo resucitado a toda la humanidad, nos propone en esta bella oración, además de los salmos contenidos en el Antiguo Testamento, algunos pasajes del Nuevo Testamento y que la tradición los clasificó como himnos cristológicos. En esta breve reflexión trataremos de un himno insertado en el capítulo 2, como ya decía al inicio, de la carta de San Pablo a los cristianos de Filipo, la ciudad griega que fue la primera etapa del anuncio misionero del apóstol en Europa. Este himno es uno de los más antiguos de la tradición cristiana, el himno a la kénosis que San Pablo nos los presenta, nos los regala bellamente. Se le suele considerar a este cántico que es una expresión de la liturgia cristiana de los orígenes. Y para nuestra generación es una alegría podernos asociar después de 2 milenios a la oración de la Iglesia apostólica, sobre todo en estos tiempos en los que la humanidad se ha visto afectada por pandemias, catástrofes naturales, aumento exagerado de la pobreza, violencia, pérdida del sentido, confusión sembrada en las nuevas generaciones por partes de ideologías, en fin, un caos que más que permitirnos crecer como seres humanos, buenos seres humanos, nos aleja de este proyecto que es el proyecto de ser felices. Y este es el plan de Dios, hermanos, que el hombre conozca y lo reconozca a Él como Señor, como Salvador y sea feliz. Tal como nos lo recuerda San Juan en su Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sin embargo, ante este deprimente panorama, hemos de afirmar que el plan de Dios en nuestras vidas ha fracasado. ¿El hombre no puede alcanzar acaso este proyecto de ser feliz? ¿O es pura utopía? ¿Cómo es posible que estemos organizando en estos días celebraciones? Hoy, al Santo Cura de Ars, dentro de 2 días, estaremos celebrando la fiesta del Santo Cristo de la Grita, cuya imagen nos hace reflexionar en los recientes sucesos acaecidos en Nicaragua, por ejemplo, donde fue vilmente quemada la capilla de la sangre de Cristo de la catedral de la ciudad de Managua, y en cuyo centro se exponía una imagen de nuestro Señor crucificado, bastante parecida
a la que se venera en el santuario de la Grita y que fue horripilantemente quemada, destruida, como resultado del odio y de los estragos que hacen las ideologías en la sociedad actual. ¿Cómo? Y por si fuera poco, en menos de 15 días estaremos también celebrando la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, patrona de este estado. Por supuesto que tales afirmaciones no salen de la boca o la mente de quien ha conocido a Cristo, y conocerlo es amarlo, es experimentar que Dios nos ama. Ahora tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Esta esperanza que se nos ha dado en Jesucristo, el Señor, es la que nos invita a la Iglesia, aprovechando este marco celebrativo y en medio de estos tiempos, robustecerla en nosotros para poder animar a los que han sido encomendados a nuestra guarda pastoral. Y nada mejor para alcanzar este propósito que la misma palabra de Dios. Hermanos, en esta preparación a las festividades del Santo Cristo de la Grita, fijemos nuestra atención en esta palabra de vida, el Verbo Cristo Jesús. Es importante entonces conocer al menos, a grosso modo, la fisionomía de este pasaje, pues conocimiento es sinónimo de sentido, o como dice el dicho popular, no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Veamos ahora la meditación que San Juan Pablo II escribió sabiamente sobre nuestro himno. Dice él: este cántico revela una doble trayectoria vertical, un movimiento primero en descenso y luego en ascenso. En efecto, por un lado está el abajamiento humillante del Hijo de Dios, cuando en la encarnación se hace hombre por amor a los hombres. Entra en la kénosis, que significa el vaciamiento de su gloria divina, llevado hasta la muerte en cruz, el suplicio de los esclavos que lo ha convertido en el último de los hombres, haciéndolo auténtico hermano de la humanidad sufriente, pecadora y repudiada. Continúa este gran santo diciendo, por otro lado, esta elevación triunfal que se realiza en la Pascua cuando Cristo es restablecido por el Padre en el esplendor de la divinidad y es celebrado como Señor por todo el cosmos y por todos los hombres ya redimidos. Nos encontramos ante una grandiosa relectura del misterio de Cristo, sobre todo del Cristo pascual. San Pablo, además de proclamar la resurrección, recurre también a la definición de la Pascua de Cristo como exaltación, elevación y glorificación. Así pues, queda muy bien definido por este santo que kénosis es vaciarse voluntariamente. Lo vemos en el ejemplo de Cristo, que se da libremente, que se propone a cumplir el proyecto del Padre libremente. Es vaciarnos para permitir que Dios nos llene, nos suba, nos eleve en Cristo, el primero en todo. Y aquí podemos ver a este gran Maestro que con justicia llamamos el Divino Maestro, que nos propone este ejemplo a seguir. Por otro lado, contamos también con un comentario de Benedicto XVI sobre la kénosis. Abro comillas. Quiero reflexionar brevemente sobre algunos elementos de este denso canto, que resume todo el itinerario divino y humano del Hijo de Dios y abarca toda la historia humana desde su ser de condición divina hasta la encarnación, la muerte en cruz y la exaltación en la gloria del Padre.
está implícito también el comportamiento de Adán, el comportamiento del hombre desde el inicio. Este himno a Cristo parte de su ser, dice el texto, en la forma de Dios, o mejor, en la condición de Dios. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no vive su ser como Dios para triunfar o para imponer su supremacía. No lo considera una posesión, ni un privilegio, ni un tesoro que guardar celosamente. Más aún, se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, dice el texto sagrado, tomando la forma de esclavo. La realidad humana marcada por el sufrimiento, por la pobreza, por la muerte, se hizo plenamente semejante a los hombres, excepto en el pecado, para actuar como siervo completamente entregado al servicio de los demás. Cierro comillas. Detengámonos aquí en nuestra reflexión sobre el por qué se nos da este himno en este tiempo, en el marco de las fiestas del Cristo del Rostro Sereno. Y es para esto, hermanos, que la Iglesia nos lo da. Para esto la Iglesia celebra los misterios de Cristo, para que podamos vivir la fe, una fe viva, esperanzada, que nos aterrice en nuestra realidad. Esa misma realidad de la que Cristo se hizo parte, alejando de nuestra alegría celebrativa el sentimentalismo que pronto se fuma y produce en nosotros algo similar a lo que sucedió con aquella semilla de la parábola. Una cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Creo que el elemento fundamental que podemos tomar de este himno cristológico y que nos viene como anillo al dedo en estos tiempos que nos ha tocado vivir es la invitación a tener los mismos sentimientos de Jesús. Con esta exhortación incluso comienza este himno. Tener los sentimientos de Jesús significa no considerar el poder, la riqueza, el prestigio como valores supremos de nuestras vidas, porque en el fondo no responden a la sed más profunda de nuestro espíritu, sino abrir nuestro corazón al otro. Eso es tener los sentimientos de Cristo, llevar con el otro el peso de nuestra vida y abrirnos al Padre del cielo con sentido de obediencia y confianza. Una vez más, hermanos, podemos ver aquí la importancia de este himno en la que se presenta a Jesús como divino maestro para seguir, sabiendo que precisamente obedeciendo al Padre seremos libres. Tener los sentimientos de Jesús ha de ser el ejercicio diario que se suscite en nosotros cada vez que celebremos y contemplemos al Santo Cristo de la Grita. Afirma San Juan Pablo II, abro comillas, quisiera subrayar dos palabras para nuestra vida. Ante todo, esta exhortación de San Pablo, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Aprender a sentir como sentía Jesús conforma nuestro modo de pensar, de decidir, de actuar a los sentimientos de Jesús. Si nos esforzamos por conformar nuestros sentimientos a los de Jesús, vamos por el camino correcto. La otra palabra de San Gregorio es de San Gregorio Nacianceno. Jesús te ama. Te ama. Esta palabra llena de ternura es para nosotros un gran consuelo, pero también una gran responsabilidad cada día. Cierro comillas. Para afianzar nuestra reflexión,
Acudamos a un gran testigo de la tradición oriental, Teodoreto, que fue obispo de Ciro en Siria en el siglo V. Él dice: la kénosis de nuestro Salvador representa la más elevada realización de la solicitud divina en favor de los hombres. En efecto, ni el cielo ni la tierra, ni el mar ni el aire, ni el sol ni la luna, ni los astros, ni todo el universo visible e invisible, creado por su palabra, o más bien sacado a la luz por su palabra, según su voluntad, indican su inconmensurable bondad como el hecho de que el Hijo unigénito de Dios, el que subsistía en la naturaleza de Dios, reflejo de su gloria, impronta de su ser, que existía en el principio, estaba en Dios y era Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas. Después de tomar la condición de esclavo, apareció en forma de hombre. Por su figura humana, fue considerado hombre. Se le vio en la tierra, se relacionó con los hombres, cargó con nuestras debilidades y tomó sobre sí nuestras enfermedades. Hasta aquí lo que este Padre de la Iglesia nos ofrece. Concluyamos esta breve reflexión dando la palabra a San Agustín, el cual en su comentario al Evangelio de San Juan remite al himno paulino para celebrar el poder vivificador de Cristo que realiza nuestra resurrección, arrancándonos de nuestro límite mortal. He aquí las palabras del gran Padre de la Iglesia. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros aquí en el abismo, débiles y apegados a la tierra, y por ello imposibilitados de llegar a Dios? ¿Podríamos ser abandonados a nosotros mismos? De ninguna manera. Él se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pero sin abandonar la forma de Dios. Por tanto, el que era Dios se hizo hombre, asumiendo lo que no era, sin perder lo que era. Así, Dios se hizo hombre. Por una parte, aquí encuentras la ayuda a tu debilidad, y por otra, todo lo que necesitas para alcanzar la perfección. Que Cristo te eleve en virtud de su humanidad, te guíe en virtud de su humana divinidad y te conduzca a su divinidad. Queridos hermanos, esta debe ser nuestra meta en estas fiestas patronales, tener los mismos sentimientos de Jesús. Que el Santo Cristo de la Grita, protector del Táchira, robustezca nuestra fe, la afiance y la haga grande cada día. Que Nuestra Señora de la Consolación, patrona del Estado, nos ayude a cumplir esta meta, este propósito, y que el Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, interceda también por nosotros para que podamos vivir también y hacer carne en nuestro itinerario cristiano la kénosis de Cristo. Mi nombre es Fray Edixandro, de los Padres Dominicos, párroco de la Iglesia El Ángel. Una feliz celebración.
El padre Rafael Arcángel Sandia es el párroco de San José de Bolívar y nos ofrece una bonita meditación sobre la relación entre Cristo de la Grita, el Santo Cristo de los Milagros de la Grita, y la vida sacerdotal. El sacerdote reflejado en el Santo Cristo, el Cristo que es reflejado también en la vida del sacerdote. Lo escuchamos con atención y luego meditamos las ideas que él nos propone. Gracias, Padre Rafael, por tu participación. Adelante. Un saludo muy especial a todos los sacerdotes de nuestra diócesis de San Cristóbal, a nuestro obispo, Monseñor Mario. Les habla para todos ustedes el Padre Rafael Arcángel Sandia Zambrano, párroco de la comunidad parroquial de San José, en la población de San José de Bolívar. En este día que conmemoramos la memoria del santo cura de Ars, patrono de los párrocos, patrono también de los sacerdotes, nos corresponde meditar sobre esta peregrinación hacia el Santo Cristo de la Grita, el tema El Santo Cristo de la Grita, imagen de los sacerdotes. Y en esta peregrinación que nos corresponde a nosotros, debemos tener en cuenta lo siguiente, que una peregrinación es un signo especial para el encuentro con Dios. Es el camino que cada persona realiza en su existencia, el camino hacia el encuentro con Cristo Redentor, hacia el encuentro con Cristo de los milagros, con Cristo del rostro sereno. Ese caminar nos debe interpelar y nos debe llevar a tener un sentido de cambio, de conversión, un sentido de disponibilidad total para poder encontrarnos con la imagen del Señor allí en la cruz, donde se refleja la entrega total, el sacrificio redentor del mismo Señor por cada uno de nosotros. Nosotros somos escogidos por Dios, nosotros somos escogidos por el Señor, nosotros somos escogidos por ese mismo Cristo para mostrar esa imagen redentora ante la humanidad. Así como nos fijamos en una escultura, así como nos fijamos en la imagen del Cristo Redentor, del Cristo de los milagros, del Cristo del rostro sereno, que veneramos desde hace ya 410 años, pues nosotros los sacerdotes somos esa misma imagen de Cristo ante la humanidad. Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras deficiencias, con todos nuestros errores, pero Dios nos ha llamado a ser testigos, a ser discípulos suyos, a ser mensajeros de la palabra de Dios, a ser mensajeros de la buena noticia, a ser mensajeros de cada uno de sus mandamientos y de cada uno de sus sacramentos, a hacer la obra de caridad, teniendo en cuenta el pasaje bíblico donde el Señor nos dice: donde hiciste una de estas cosas con mis pequeños, pues también lo ha hecho conmigo también. Teniendo en cuenta también inclusive las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo. Pero quisiera compartir con todos ustedes el prefacio de las ordenaciones, que lo encontramos en el misal romano, el sacerdocio de Cristo y el ministerio de los sacerdotes. Porque Cristo no solo comunica la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con especial predilección y mediante la imposición de las manos, elige a alguno de entre los hermanos y los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí la imagen
de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. En este prefacio que nosotros en el momento de nuestra ordenación escuchamos, y que es una oración especial para nosotros saber qué es lo que hemos recibido, nos resume prácticamente toda nuestra vida en el ministerio sacerdotal, a imagen de Cristo sacerdote, a imagen de Cristo redentor. Debemos ser personas quienes somos escogidas por Dios en ese llamado que Él nos ha hecho por medio de la vocación hacia el sacerdocio. Debemos ser personas que ofrezcamos el sacrificio redentor, pero no solamente en el sacramento de la Eucaristía o en el sacramento de la penitencia o en los demás sacramentos, sino que seamos ese sacrificio redentor mostrando el rostro de Cristo ante la humanidad, el rostro de Cristo ante el pueblo de Dios, el rostro de Cristo ante las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hoy día más somos, o estamos llamados, mejor dicho, a ser reflejos, de mostrar el rostro de Cristo ante los necesitados, ante los angustiados por la vivencia que se está teniendo, una vivencia negativa, pero tenemos que ser sacerdotes a imagen de Cristo para dar palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de alegría, palabras de motivación. Esa imagen prácticamente la podemos encontrar en cada uno de los evangelios, donde Cristo el Señor siempre iba con esa palabra de fe, de entrega, esa palabra de sanar, de curar, de animar. Ánimo, levántate, coge tu camilla y vete en paz. Ánimo, tu fe te ha sanado. Nosotros somos y estamos llamados a ser personas, sacerdotes, a imagen de Cristo sacerdote, de ese Cristo del rostro sereno, de ese Cristo de la grita. Quisiera también tener en cuenta cuál es el deber, de acuerdo a esa imagen de Cristo. El deber de nosotros como sacerdotes es mostrar el amor de Dios a los demás. Así como Cristo tuvo una predilección por los pobres, por los necesitados, por los afligidos, por los que sufren, son ellos mismos quienes los llevarán al encuentro con Cristo. Estamos llamados a ser servidores de aquellos que se han quedado sin nada, de aquellos que no tienen los recursos materiales, pero también de aquellos que se han quedado sin nada a nivel espiritual, aquellos que han perdido la esperanza y necesitan que alguien les anuncie a Cristo Salvador. Nosotros somos esos llamados a anunciar, a predicar, a llevar la palabra de la buena noticia hacia aquellos quienes han perdido la fe y quienes han perdido la esperanza. Donde hayan sufrimientos, llevar una palabra de aliento, de alegría. Ante esta pandemia y ante esta situación que estamos viviendo en el mundo entero y también que estamos viviendo en nuestro país a causa de los problemas sociales, políticos, económicos, morales, pues debemos ser sacerdotes a imagen de Cristo para llevar una palabra de motivación, una palabra de alegría, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Es decir, dejarnos llevar por el mismo Espíritu de Jesús que se acercó a todos e hizo el bien. Y nosotros estamos llamados a hacer el bien en nombre de Cristo Jesús, ayudándoles a levantarse, a seguir adelante, a decirles: ánimo, tu fe te ha salvado, ánimo, coge tu camilla y vete en paz. En esas situaciones de miseria, de olvido, en esas situaciones de angustia. El mismo ejemplo propuesto por Jesús en la última cena, al lavarle los pies a los apóstoles, y aunque la vida espiritual sea vida interior,
de intimidad con Dios, precisamente de esa experiencia brota la necesidad del encuentro con otro, del servicio desinteresado. Ayudar, somos sacerdotes para ayudar a aquellos necesitados. Desde nuestras parroquias, desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestras experiencias pastorales, estamos llamados a ser servidores como Cristo lo ha hecho con sus apóstoles, con sus discípulos, con toda la humanidad. Y de hecho nos lo dice en el mismo Evangelio: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros, como sacerdotes, a imagen de Cristo, estamos llamados a servir a la humanidad, a servir a nuestro pueblo, a ayudar con gestos materiales, con gestos externos, pero también con la oración y con esa plegaria hacia Dios Todopoderoso por las necesidades de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Servir a aquel más necesitado, aquel más vulnerable, aquel más pobre. Es el descubrimiento de Cristo sufriente, del Cristo del rostro sereno, del Cristo de los milagros, del Cristo allí colgado en una cruz que se ve indigno, pero en el fondo sale victorioso, porque por medio de esa cruz, de ese sacrificio, ha dado a la humanidad el amor y ha dado a la humanidad la redención y la salvación de nuestras vidas. Y nosotros, como sacerdotes, estamos llamados a también entregar nuestra vida por nuestro pueblo. Ese Cristo sufriente que encuentra en todos los rostros de los hermanos y que clama por nuestra ayuda, es en realidad una ayuda concreta que demuestre la cercanía de nosotros hacia los más necesitados y la disponibilidad para el servicio a ejemplo de Jesús, ya que Él está en medio de todos aquellos quienes necesitan y nosotros estamos llamados a servir. El sacerdote debe ser servidor de la humanidad, porque Dios ha servido a la humanidad. Es tanto el amor de Dios por nosotros que entregó su vida en un madero para nuestra salvación y nuestra redención. El sacerdocio lleva a servir a Dios en un estado que no es en sí ni mejor ni peor que otros. Es distinto, pero la vocación del sacerdote aparece revestida de una dignidad, de una grandeza que nada en la tierra supera. Es importante que tengamos en cuenta la profundidad de lo que hemos recibido y que a veces no meditamos y no interiorizamos en nuestro ser y en nuestra existencia. Como lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica, Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Nosotros estamos llamados a ser representación, imagen. Nosotros estamos llamados a mostrar el rostro de Cristo, porque participamos del verdadero sacerdocio, como es el sacerdocio de Cristo Redentor, de Cristo sumo y eterno sacerdote. Monseñor Mario, en su libro Configurados a Cristo Sacerdote, nos hace referencia precisamente como manual de espiritualidad del presbiterio diocesano. Nos hace referencia de que todos nosotros estamos llamados a tener identidad sacerdotal, configurados con Cristo, sumo y eterno sacerdote, buen pastor, en cuyo nombre y persona actuamos. Que todas nuestras acciones, que toda nuestra vida, que todo lo que nosotros hagamos, lo podamos hacer en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque somos imagen de Cristo Redentor.
Ante la imagen del Cristo del rostro sereno, del Santo Cristo de la Grita, démosle gracias a Dios por esta grandeza y esta maravilla que hemos recibido por medio de la ordenación sacerdotal, sacramento de vida para cada uno de nosotros, los escogidos por Dios. En este peregrinar hacia el Santo Cristo de la Grita, nosotros debemos ser agradecidos y dar gracias por todo lo que hemos recibido de parte de Él. Dar gracias inclusive por las deficiencias, por las caídas, por los problemas, por las angustias. Dar gracias a Dios por todas esas cosas, porque también nos ayudan a rectificar, a mejorar, a ser mejores discípulos del Señor, mejores sacerdotes. Démosle gracias a Dios por nuestros pueblos. Démosle gracias al Cristo de la Grita por nuestra comunidad parroquial, por nuestro ministerio sacerdotal. Démosle gracias al Cristo de la Grita por nuestra comunidad, por nuestras parroquias, por nuestros lugares de trabajo pastoral. Démosle gracias por la fraternidad sacerdotal, por nuestros hermanos sacerdotes, que oramos unos por los otros para que todos nosotros podamos ser unos en Cristo Jesús, como también nos lo dice San Pablo, ser uno en Cristo Jesús. Démosle gracias por las familias, por nuestras familias. Démosle gracias por nuestros seres queridos y amados. Démosle gracias a Dios Todopoderoso por todo lo que nosotros hacemos, y hoy día más por lo que hacemos por medio de las comunicaciones sociales. Le pedimos al Cristo de la Grita que nos ayude a ser mejores sacerdotes. Le pedimos al Cristo de la Grita que nos ayude a ser mejores sacerdotes, a imagen de Él, a imagen del Cristo Redentor, a imagen del Cristo del rostro sereno, a imagen del Cristo de la Grita. Le pedimos al Señor que nosotros seamos cada día mejores sacerdotes ante nuestro pueblo, no para que nuestro pueblo nos aplauda ni para ser glorificados por Él, sino para mostrar cada día más a Cristo, para mostrar cada día más a Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, nos dice San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que nosotros podamos mostrar ese rostro sereno ante la humanidad, y hoy día más en esta pandemia y en esta situación difícil que viven nuestros pueblos. Hoy día más que nosotros necesitamos del amor de Dios para seguir adelante y acrecentar cada día más nuestra fe. Dios les bendiga de corazón. Como sacerdote y hermano de todos ustedes, les invito a que sigamos unidos en la oración, en la fraternidad sacerdotal, para así poder seguir los caminos que el Señor nos ha encomendado, y a imagen de Cristo del rostro sereno, del Cristo de la Grita, podamos ser mejores sacerdotes. Les habló para ustedes el Padre Rafael Arcángel Sánchez Zambrano. Dios les bendiga. El padre Sergio Suárez es el párroco de la parroquia Divino Maestro en la UNED. Además es profesor de la UNED y un gran colaborador
en todo lo que se refiere a la pastoral de la universidad, pastoral universitaria. Y él nos va a hablar ahora desde la perspectiva tachirense, vamos a hablarlo así, de el reflejo eucarístico, el rostro eucarístico del sacerdote, teniendo como punto de referencia precisamente un tachirense que se hizo con nosotros peregrino, el Santo Cristo de la Grita. Te agradecemos, Padre Sergio, tu cooperación y escuchamos tu meditación. Adelante, que Dios te bendiga. Queridos hermanos del Presbiterio de la Diócesis de San Cristóbal, hoy, 4 de agosto, día de San Juan María Vianney, santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes, nos hemos reunido nuevamente como todos los años, a los pies del Divino Maestro, el Santo Cristo del Rostro Sereno, patrono del Táchira, en este año inédito mediante la plataforma tecnológica virtual y los medios de comunicación social que nos permite encontrarnos nuevamente como peregrinos diocesanos de esta tierra bendita, el Táchira. Hoy nuestra mirada de fe está dirigida al corazón misericordioso del Táchira, el santuario diocesano de la Grita, para agradecer al Cristo del Rostro Sereno, nuestro ministerio sacerdotal, pues la verdadera fe se profesa, se vive y se celebra. Hemos profesado nuestra fe cristiana, en primer lugar con el testimonio y auxilio de nuestros padres y padrinos, el día que nos administraron el sacramento del bautismo. En segundo lugar, al configurarnos a Cristo sumo y eterno sacerdote en el día del sacramento del orden. Y en tercer lugar, en tantas ocasiones y circunstancias existenciales, cuando el Divino Maestro nos ha preguntado en primera persona: ¿quién soy yo? Hemos vivido nuestra fe cristiana en nuestra vida cotidiana las veces que hemos reído con aquellos que han reído y hemos llorado con aquellos que han llorado, especialmente con los pobres y excluidos de nuestra sociedad. Hemos celebrado nuestra fe cristiana. Aquí permíteme en este punto central de la reflexión de hoy que debemos reflejar ante el mundo como pueblo sacerdotal el rostro eucarístico del sumo, único y eterno sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. Ciertamente que nuestra mirada de fe, como lo recuerda hoy el profeta Jeremías, lleva la marca de un dolor incurable por nuestras debilidades y limitaciones humanas y sobre todo por nuestros propios pecados personales, que en mayor o menor medida ha opacado nuestro rostro eucarístico del ministerio sacerdotal a una sociedad que tiene hambre del pan vivo de la justicia y sed del vino nuevo de la misericordia divina. Qué consuelo revivir la promesa que el Señor anuncia al profeta Jeremías, que quiere restaurar nuestra amistad con Él, siendo nosotros su pueblo y siendo Él nuestro Señor. Esta promesa que se cumple del costado de Cristo y que se actualiza en cada Eucaristía, queremos hacerla propia en nuestra vida cristiana para que brille con mayor entusiasmo y caridad el rostro eucarístico de nuestro ministerio sacerdotal. Si nosotros, los miembros de este presbiterio, diáconos, presbíteros y obispos, queremos hacer brillar nuestro rostro eucarístico sacerdotal, existen dos caminos a seguir: el camino del mundo y el camino del resucitado. Pues de acuerdo a los criterios de este mundo, el rostro de Cristo es el reflejo de alguien que ha fracasado en su paso por la humanidad. Ciertamente que el misterio pascual del Santo Cristo no ha sido un fracaso, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Todos bien sabemos que la Santa Eucaristía no es solo un simple cumplimiento de ritos y estipendios, es mucho más que eso. Es la celebración del misterio pascual de Cristo. En otras palabras, es la celebración de la fidelidad de Cristo al Padre en la humanidad. El rostro del Santo Cristo es el rostro eucarístico por antonomasia, porque ha sido el testigo y el servidor fiel del Padre de la Misericordia, que se ha encarnado en nuestra historia humana hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que nosotros no hemos sido llamados a ser exitosos, sino que hemos sido llamados a ser fieles.
Para ello quisiera evocar la figura de un prelado camino a los altares, el venerable Francisco Javier Cardenal Bantuán, que injustamente fue privado de la libertad durante 12 años, de los cuales 9 años fueron de total aislamiento. Ahora bien, es importante resaltar que sus celebraciones eucarísticas llevadas a cabo con todas las limitaciones litúrgicas del caso eran del mismo valor espiritual y sacramental que la celebración del Santo Cristo en el altar de la cruz. Porque ambas celebraciones pascuales, amén del carácter ontológico, fueron celebradas como fruto de la comunión con el Padre de la Misericordia. La obediencia al Padre es el verdadero rito que tritura el trigo de nuestra naturaleza humana, tan tentada por nuestros propios criterios, guiados en la mayoría de los casos por razonamientos piadosos, harto plausible, sobre todo en estas circunstancias sanitarias del momento histórico actual, más aún fraguada por una crisis estructural social, política y económica de nuestra amada patria. ¿Qué hubiese sido en un contexto histórico si el Santo Cristo hubiese respondido más a sus propios criterios planteados en la víspera del cáliz de la cruz que los criterios de su Padre misericordioso? Ciertamente que ninguno de nosotros, los miembros del presbiterio de nuestra diócesis, ni de ninguna otra iglesia particular, a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, podríamos contemplar la posibilidad de reflejar al mundo el rostro eucarístico de nuestro ministerio sacerdotal, y por ende hubiese sido el verdadero fracaso escatológico. Pero no, Jesucristo es el siervo sufriente que ha dado su vida por nuestra liberación, dando a conocer el rostro visible del Dios invisible. Por eso hoy, en esta peregrinación virtual, queremos renovar nuestra obediencia de seguir configurando nuestros pensamientos, deseos, criterios, proyectos, servicios y vida sacerdotal al rostro eucarístico del Cristo amoroso, con la certeza y serenidad en quien hemos puesto nuestra mirada de fe. Estoy consciente plenamente que no es fácil seguir este rito existencial, más aún cuando se vislumbra una nueva etapa de la historia humana. Para ello, hoy el Santo Cristo nos recuerda que la clave del verdadero rostro eucarístico del sacerdote se encuentra en la experiencia de la virtud de la serenidad, que no significa desentenderse ni subestimar las circunstancias que afligen el momento actual. Serenidad significa la convicción plena en quien hemos puesto nuestra confianza, porque la angustia, el nerviosismo y los afanes de este mundo, incluyendo la salud propia y ajena, no debemos permitir que vengan a arrebatar la serenidad propia de quien hemos sido llamados a reflejar el rostro eucarístico en nuestra vida y ministerio sacerdotal. Como bien nos lo recuerda el Salmo 88, Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? Hoy el Santo Cura de Ars nos puede iluminar en sus edificantes catequesis, que la serenidad en la vida cristiana se encuentra en el deber de la oración, al afirmar que todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo una suavidad y dulzura que le embriaga. En este momento no tenemos algún fiel cristiano que nos preste el servicio litúrgico de turiferario. Seguramente que el Santo Cristo habrá buscado muchas veces y de muchos modos que el mejor incienso que podamos ofrendarle es nuestra propia vida de orantes, ante las gracias cada vez más plenas de la grandeza de llevar un gran tesoro en vasija de barro, al colocar su mirada sacerdotal en nosotros, sus elegidos y amados suyos, sin mérito propio alguno, ciertamente. Me remito a un episodio de las vivencias del Santo Cura de Ars, cuando al observar a un fiel cristiano dedicado al trabajo del campo, que ante el sagrario no expresaba vocalmente ningún tipo de oración, al preguntarle qué estaba haciendo, este fiel cristiano con humildad y sabiduría le responde: yo lo miro y él me mira. He aquí la esencia de la serenidad del rostro eucarístico de nuestra vida y ministerio sacerdotal. Hoy no hay excusa alguna para poder justificar nuestra falta de tiempo en contemplar al autor de nuestra razón de ser y hacer. Ciertamente nuestro trabajo pastoral y sacramental es nuestra oración permanente,
No obstante, nuestro Señor Jesucristo nos ha exhortado encarecidamente con su palabra y ejemplo de salir al encuentro íntimo con su Padre Celestial. Ahora nuestro Divino Maestro ha tomado la iniciativa de salir al encuentro de sus pastores, incluso antes que fuésemos engendrados en el vientre sagrado de nuestras madres, para que también salgamos al encuentro configurándonos a Él, compromiso adquirido consciente y libremente el día de nuestra ordenación diaconal, presbiteral y episcopal. Amadísimos hermanos, en esta ruta peregrina no hay otros caminos ni atajos si queremos que la serenidad cristiana haga resplandecer nuestro rostro eucarístico sacerdotal, para que el buen olor de Cristo siga embriagando nuestro ser y existir. El verdadero encuentro eucarístico nos impulsa a salir al encuentro del otro, especialmente nuestros hermanos del presbiterio, ya que nos llevará a contemplarnos los unos a los otros. Ese encuentro con el rostro eucarístico de mi hermano implica reconocer y valorar las maravillas que el buen pastor está realizando con sabiduría y ternura en cada uno de nosotros con su gracia santificante y redentora. Somos un pueblo sacerdotal, asamblea santa, pueblo de reyes que caminamos juntos, reflejando el rostro eucarístico al llevar el pan de la palabra y de la caridad como consuelo y fortalecimiento del pueblo santo de Dios en medio del gozo y la esperanza, las angustias y las tristezas de los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los jóvenes y los migrantes, ya que cada ser humano presente o fuera de este país, especialmente aquellos que regresan a su patria, son regalos de Dios, porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y en virtud del sacramento del bautismo han sido incorporados al cuerpo místico de Cristo, como hijos e hijas de Dios, salvados por el cáliz del Cristo amoroso en el altar de la cruz. Doy gloria a Dios saber que el rostro eucarístico de varios hermanos de nuestro presbiterio han sido llamados como discípulos y misioneros por la fuerza del Espíritu Santo en el oriente de nuestra tierra venezolana, al servicio del Vicariato Apostólico del Caroní, en comunión con el Papa, su Santidad Francisco. Es un nuevo desafío pastoral donde se pretende llevar las semillas del trigo de la espiritualidad diocesana de nuestra tierra andina, que se ha ido fraguando a lo largo de nuestro casi centenario de creación eclesiástica, para ser sembrada con entusiasmo y comunión en esta nueva cultura propia del lugar, y por gracia de Dios seguirá alimentando y enriqueciendo la fe del santo pueblo de Dios con el testimonio y el servicio del rostro eucarístico de estos hermanos nuestros. Por ello les decimos, gracias hermanos, por su docilidad y valentía. Que la siempre Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, custodia materna del Santo Cristo, siga acompañando como discípula y misionera nuestro peregrinaje sacerdotal, reflejando con nuestras vidas y ministerio el rostro eucarístico de su Hijo sumo, único y eterno sacerdote. Y que el sagrado manto de la serenidad nos cubra y nos proteja en esta nueva etapa de la historia que la humanidad debemos transitar. Que todo sea para la gloria de Dios, uno y trino, y el mayor bien posible de su santo pueblo. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, qué bonito es haber podido dedicar este rato largo
para pensar en nosotros y pensando en nosotros, reafirmar lo que somos cada uno de nosotros, servidores del pueblo de Dios, reflejo del Cristo de los milagros, reflejo del Cristo eucarístico, reflejo del Cristo que se hizo pequeño, pobre, para enriquecer a los demás. Qué bonito es que esto también lo hayamos compartido con tantos fieles laicos, hermanos nuestros que nos han acompañado en esta oración. Qué bonito es ver que en el día de hoy, cuando recordamos al Santo Cura de Ars, como peregrinos al Santo Cristo de la Grita, también estas meditaciones desde San Cristóbal, desde nuestra querida iglesia de San Cristóbal, también lo hemos compartido con otros hermanos de otros presbiterios hermanos. Esto habla de la iglesia una, de la iglesia católica, de la iglesia santa, de la iglesia apostólica. Apostólica porque somos sucesores de los apóstoles y realizamos la obra de los apóstoles hasta los confines de la tierra. Es santa porque santo es su fundador y porque santos también debemos ser nosotros y porque ella, a través de nuestro ministerio pobre, deficiente, busca la santificación de toda la humanidad. Es católica, no solamente porque está extendida hasta los confines de la tierra, sino porque lo hace como plenitud. Católico significa también plenitud, que es la plenitud del reino de Dios, de la nueva creación inaugurada desde la cruz. Y es una, como uno solo es el Señor, uno el bautismo, una la fe, como nos enseña muy bien San Pablo. Hemos hecho este rato de oración como peregrinos, para recordar que también nosotros podemos sentir la experiencia de la que hablabas Isaías. Felices, benditos los pies de aquel que camina para anunciar la palabra de Dios. Y en el fondo en eso consiste el que nosotros sacerdotes somos también peregrinos hacia y desde el Santo Cristo, para nuestro pueblo, con nuestro pueblo, para beneficio de todos. Nuestros pies de peregrinos están bendecidos, y están bendecidos con la gracia de Dios para que no nos cansemos, no desfallezcamos, no nos dejemos llevar de los criterios del mundo, ni nos dejemos llevar por el egoísmo. Benditos los pies, pero también benditas las manos que consagran, que bendicen, que perdonan en nombre de Cristo. Y bendito nuestro corazón, que se identifica al corazón inmenso, amoroso del Cristo Redentor, con el que amamos sin excepción a todos, sin apegos, sin distinciones. Somos nosotros reflejo de ese Cristo de rostro sereno, de ese Cristo que nos ama, de ese Cristo que ha confiado en nosotros. Hemos contado con la oración desde el cielo del Santo Cura de Ars, nuestro patrono. Les invito a que ojalá podamos nosotros leer su vida, leer sus escritos con mucha frecuencia. No solamente nosotros los sacerdotes, los diáconos, los candidatos a diáconos permanentes, los seminaristas, sino también las religiosas y los laicos y laicas de nuestra iglesia, para que vean en él un ejemplo de lo que significa ser fiel a Jesucristo. Vamos a terminar este retiro, esta jornada, renovando las promesas que hicimos el día de nuestra ordenación. Yo les voy a hacer las preguntas como se suelen hacer y cada uno de ustedes, sacerdotes, van respondiendo allá, detrás del radio, detrás del celular o detrás del medio que les permite haber seguido este retiro. Y los fieles también, a medida que nosotros vayamos, los fieles cristianos, laicos, religiosas, seminaristas, a medida que vayamos diciendo estas promesas, vayan
pidiéndole a Dios que seamos fieles. A ustedes también les vamos a hacer una petición para que ustedes respondan en esta renovación que hacemos los sacerdotes. Queridos hermanos, aprovechando que estamos en esta peregrinación al Santo Cristo de la Grita para rendir honor, homenaje a Él, y desde el Santo Cristo de la Grita para ir a llevar su mensaje a tanta gente, vamos a renovar ahora las promesas que ustedes hicieron el día de su ordenación. ¿Están ustedes decididos que bajo la guía del Espíritu Santo cumplirán sin falta a su responsabilidad de ser colaboradores fiel en el orden y en comunión con los obispos, es decir, pastoreando el rebaño del Señor? Queridos hermanos, ¿están ustedes decididos que por alabanza a Dios y por la santificación del pueblo cristiano, celebrarán siempre los misterios de Cristo fielmente, con devoción y de acuerdo con la tradición de la Iglesia? ¿Están ustedes dispuestos que en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica cumplirán dignamente y con sabiduría el ministerio de la palabra de Dios? ¿Están ustedes decididos a unirse más de cerca a Cristo, sumo y eterno sacerdote, quien se ofreció al Padre como víctima viva sin mancha, y que con Cristo se consagrarán a Dios para la salvación de sus hermanos y hermanas? ¿Renuevan su promesa de respeto y obediencia a su obispo y sus sucesores? Que Dios, que ha iniciado en cada uno de ustedes y de nosotros esta buena obra, también la lleven a su fin. Y ustedes, queridos hermanos que nos han acompañado en este retiro, laicos, religiosas, seminaristas, les pregunto, ¿están ustedes dispuestos a acompañar con su oración, con su cariño, con su trabajo y en comunión a todos nuestros hermanos sacerdotes en cada uno de nuestros presbiterios? Que la gracia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Terminamos antes de la bendición diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre Creador, del Hijo Redentor, del Espíritu Santo Santificador, estén con todos ustedes, les acompañe, les proteja y les aliente siempre. Amén. Terminamos esta bonita experiencia cantando junto con todos los sacerdotes el himno al Santo Cristo de la Grita. Que Dios nos siga bendiciendo. Cuando uno canta el himno del Santo Cristo de la Grita, uno siente que se transforma y se transporta. Se transforma en un peregrino más con Él y se transporta para meditar su rostro sereno, su costado abierto y ese cuerpo que todavía pareciera tener vida, pero que ha entregado a las manos del Espíritu. Qué bonito es y emocionante cantar el himno al Santo Cristo de la Grita. Que al cantarlo no solamente lo recordemos, sino que hagamos una profesión de fe en ese Dios que se hizo hombre para salvarnos y que el artista plasmó de una manera especial para convertirlo en el ícono, junto con Nuestra Señora de la Consolación, de esta iglesia de San Cristóbal, que edifica el reino de Dios en el Táchira y desde el Táchira para todo el mundo.
Cristo de rostro sereno, de la grita divino pastor, nuestra senda tu cruz ilumina, y al andarnos aliente de amor. Peregrino de todos los siglos, peregrinos de toda región, siempre encuentran tus brazos abiertos, siempre abierto tu buen corazón. Santo Cristo del rostro sereno, de la vida divino pastor, nuestra senda tu cruz ilumine, y al andarnos aliente de amor. por los montes y valles andinos, Mil senderos conducen a ti, y aunque lejos esté nuestro cuerpo, estará siempre el alma ante ti. Santo Cristo del rostro sereno, de la vida divino pastor, nuestra senda tu cruz ilumine, y al andarnos alientes de amor. Santo Cristo del rostro sereno, de la vida divino pastor, nuestra senda tu cruz ilumine, y al andarnos aliente